Muchas gracias, Carlos. Pues puede sentarse. Vamos a continuar con estudio, nuestro estudio bíblico esta noche, y el título del estudio es El diseño de Dios para tu familia. Eh, el domingo pasado comenzamos esta meditación, este estudio, y eh, comenzamos con este texto, abrimos con el texto en Efesios 5:22 y sigue siendo nuestro texto principal. Nada más que hoy quiero abrir con otro texto. Vamos a regresar a Efesios 5:22, como quiera vamos a estar viendo este texto a lo largo del estudio de hoy, la segunda parte. Pero quiero comenzar con Tito, capítulo 2, verso 1. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a ver, el tema que vamos a ver esta noche, que es el tema de la influencia. Y no es la gripa, no estamos hablando de el resfriado común, es la influenza. Es la influencia que tenemos en los demás. Ese es el tema de hoy. Dice Tito, capítulo 2, verso 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oremos. Padre, gracias, Señor, por darnos la vida, Señor. Gracias, Padre, porque en su infinita misericordia usted nos permite, Señor, nuevamente estar aquí, Señor, para adorar su nombre y meditar en su palabra, Señor, que es, Padre, lo que alimenta nuestro espíritu, Señor. Su palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es, Padre, lo que procuramos, Señor, en este estudio, que su palabra nos alimente, Señor, que su palabra nos guíe, que su palabra, Señor, nos mueva, Señor, a conocerle más, Señor, y a ser dirigido, Señor, por su Espíritu. Gracias, Señor, por esta reunión que nos da. Padre, usted reciba toda honra y gloria y usted edifíquenos, Señor. Le pedimos todo esto, Señor, por la obra de su Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pablo instruye a Tito, y vamos a ver más de Tito, si es que dejen el dedo ahí en su Biblia, en Tito, capítulo 2, vamos a estar meditando en el capítulo 3, un poquito más adelante. Y lo que vamos a seguir viendo en esta es de qué nos sirve la influencia en los demás. Y el tema de hoy es el papel de la esposa. Estamos en la segunda parte. Y si somos hispanos, ¿verdad? Si somos de descendencia, cultura mexicana, o al menos de habla español, de habla español, sabemos de la influencia de la madre en el hogar, ¿verdad? Estamos bien familiarizados con el rol de la madre y lo influyentes que son en la familia. En la unidad matrimonial es importante la influencia, tener influencia en el otro. La palabra de Dios revela y dice que esto es algo natural, especialmente en las mujeres, especialmente en las madres. El hombre tiene el papel en la escritura de la responsabilidad de la dirección espiritual. Es responsabilidad del hombre dar la palabra a su familia, a sus hijos, transmitir la palabra a las nuevas generaciones. Esa es la responsabilidad del hombre, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la mujer tiene la influencia más poderosa y perdurable en la vida de los miembros de la familia, especialmente en las hispanas, ¿verdad? A tal grado que la mujer hispana, especialmente la mexicana,
pues llega al nivel de culto, llega al nivel de reverencia, llega al nivel de adoración, ¿verdad? El Día de las Madres es número uno, ¿verdad? El Día del Padre, ¿no? Pero el Día de la Madre es primordial, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda y es, es correcto, ¿verdad? Porque la madre, bíblicamente, la madre tiene mucha influencia en la familia, es parte de el rol que Dios le ha dado, el papel que Dios le ha dado, y eso es lo que estamos viendo, el papel de la esposa, el papel de la madre. Simplemente en la mayoría de las culturas lo podemos ver, ¿verdad? Si el hijo sale en la televisión, ¿sí? Si empieza a salir en Facebook Live, así como estamos ahora conectados, ¿verdad? Una de las cosas que sale común es que saluden a la mamá. Hola mamá, hola, aquí estoy, ¿verdad? Hola. ¿Sí? Rara vez van a encontrar, o yo nunca lo he visto, ¿verdad? Que los hijos o las hijas, ¿verdad? Cuando salen en la televisión digan hola papá, ¿verdad? Pero siempre es hola mamá. Hay un cantante mexicano, un rockero que dice, mamá, prende la grabadora, ¿verdad? Prende la televisión, prende la grabadora. No dice papá, dice mamá. Por la influencia que tienen las mujeres. Las madres se hacen querer por los hijos, se influyen en la familia en una forma que el padre no lo puede hacer. Eso es natural. Dios lo ha puesto ahí para las mujeres. Dios ha puesto esta responsabilidad y vamos a verlo en Primera de Timoteo, unas páginas más atrás, Primera de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15. Ahí nos relata la palabra que la mujer tiene un rol, tiene un papel, y que sirviendo bien, dice el versículo 13, puede ser honroso, hablando de los diáconos, pero incluye a las mujeres. Está hablando que es algo que puede llevarnos a un reconocimiento serio. La influencia es fuerte en las mujeres. Y los hijos siguen, tanto hijos varones como hijos jovencitas, mujeres, niñas, siguen a la mamá. Y vemos que siguen los mismos pasos y siguen las mismas formas. Y la pregunta que resalta para nosotros es, ¿para qué usamos esa influencia que Dios nos ha dado? Hay veces que los varones también tienen cierto de atracción o cierta influencia en otras personas, pero específicamente en la familia, esa poderosa influencia que tienen las mujeres, al menos en los hijos y también en sus esposos, ¿para qué la utilizamos? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí a Tito, perdón, le dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Utiliza tu influencia para la sana doctrina. Y no es muy distinto lo que le dice a la iglesia. Miren, vamos a ver ahí en el capítulo 3 de Tito, capítulo 3. Vemos que está en el mismo sentido, porque recordemos que las iglesias, al menos en el Nuevo Testamento, las iglesias están compuestas de familias. Hasta nuestros tiempos, las familias es el núcleo más pequeño de organización, incluso dentro de las iglesias. Tito, capítulo 3, versos 1 al 8, nos da la instrucción, pues, para el cristiano. Y esto incluye los miembros de la familia dentro de la casa de Dios. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y de placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros.
Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es necesario enseñar la obediencia en el discipulado, específicamente, como nos dice, la obediencia a la sana doctrina, a las palabras de Dios, no a los mandamientos de hombres, no a las opiniones o a las filosofías humanas, pero específicamente a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Y dice, porque en un tiempo éramos así, en un tiempo estábamos en pecado, en un tiempo éramos desobedientes, en un tiempo estábamos esclavizados a la maldad. Y no éramos desobedientes por voluntad, éramos desobedientes por naturaleza. Quiere decir que no lo podíamos evitar. No podíamos evitar la desobediencia a la palabra de Dios, extraviados. Dice, esclavos de deleites y de placeres diversos. Imposible dejar de hacer esto. Y déjenme hago una aclaración, ¿verdad? El estándar de la esposa no es distinto del estándar del cristiano, ¿verdad? Del estándar de la esposa bíblica. Lo que la palabra de Dios dice de la mujer, de las hermanas, de las madres y las esposas que quieren obedecer la palabra de Dios, no es distinto del estándar del cristiano común, ¿sí? Es el estándar del cristiano común, es la estatura del varón perfecto, es la perfección. Entonces, lo que quiero decir es que no vamos a llegar ahí fácilmente, al menos la Escritura dice que no vamos a ser perfectos en este lado de la eternidad, ¿sí? Pero nuestra meta está ahí, ¿sí? Nuestro destino, hacia dónde vamos, está puesto ahí. Y así podemos saber si nos estamos acercando o si nos estamos alejando de la meta que Dios nos ha dado. Seguir la palabra de Dios, seguir el estándar, buscar, saber que fallamos, pero seguir adelante en la palabra de Dios, siguiendo y obedeciendo, sometiéndonos a la palabra de Dios, nos enseña que estamos en el camino correcto. Esto es imposible, dice el apóstol Pablo, esto es imposible en otro tiempo. En otro tiempo éramos desobedientes y esclavos a deleites. Estábamos esclavizados al pecado, pero a eso vino Cristo. Esas son las buenas nuevas de nosotros. Era imposible para nosotros llegar a Dios, pero Cristo vino a romper las cadenas del pecado en nuestra vida y a librarnos para poder ahora obedecerle a Él. Ahora, a través de el arrepentimiento de nuestros pecados, a través de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros podemos ser libres. Nosotros podemos ser nuevas criaturas. Cristo nos hace nuevas criaturas, capaces de obedecer a Dios. Y eso es lo que se refiere ahí Tito 3, del 4 al 8. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, dice, aunque éramos pecadores, aunque en otro tiempo éramos necios y desobedientes y extraviados, dice, Él nos salvó por obras, versículo 5, nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Y ya en Jesucristo, ¿sí?, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ya en Jesucristo, siendo justificados por su gracia, somos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Ya Dios nos ha puesto, nos ha conectado en Cristo a una nueva vida, y esta vida es eterna. Entonces concluye esta sección. Palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas, quiero que hables con toda firmeza, dice el apóstol Pablo a Tito, que hables de estas cosas con toda firmeza para que los que han creído procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué quiere decir? Lo que estábamos escuchando hoy en la mañana. Primera de Corintios 1, 18. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, ¿verdad? Pero para los que creen, para los que se salvan, es
poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, vemos la confirmación de esto. Dice, esto es para los que han creído, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Y quien dice, esto es locura, sabemos su final. Sabemos cuál es el fin. Estas cosas son buenas y útiles para todos. Seguir la palabra de Dios es buena y útil. Que estemos en el nivel de perfección es otra cosa. Pero quien escucha, quien procura ocuparse de las buenas obras, es evidencia de que ha creído verdaderamente en Dios. Es evidencia que ha confesado su incapacidad de llegar a Dios, su incapacidad de cambiar, su incapacidad de seguir a Dios y obedecer su palabra. Y ha confesado sus pecados, y a través de la fe en Cristo, de la obra y la muerte, a través de la cruz de Cristo, ahora es una persona nueva. Es una persona capaz de ver su necesidad, capaz de ver sus faltas y caminar hacia Dios. Caminar hacia Dios. Vivir de esta manera, buscándola, seguir a Dios, es como, no sé si ustedes han utilizado la aplicación de mapas de GPS en sus teléfonos, ¿verdad? En nuestra familia nos gusta viajar por carretera. Entonces, al menos una hasta 2 veces, 3 veces por año hemos hecho viajes largos, ¿verdad? Ya tenemos el camino, ya tenemos surco en nuestros viajes a Tennessee, a Fayetteville, Tennessee. Ya me sé el camino de memoria, ¿verdad? Ya sé para dónde agarrar y todo eso, pero aún así me gusta estar viendo el mapa cuando voy en camino, cuando vamos manejando. Me gusta estar viendo el mapa, no porque no sé a dónde voy, sino porque me gusta saber en dónde estoy. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que vamos a Dios. Nos dice que venimos de Dios. Dios es el creador de nosotros y dice que al final de la historia vamos a rendirle cuentas a Dios, porque está establecido que muramos una vez y después el juicio. Entonces venimos de Dios y vamos hacia Dios. Conocemos nuestra salida y conocemos nuestra meta, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice en dónde nos encontramos. Y cuando estamos checando constantemente la palabra de Dios, podemos saber exactamente si estamos avanzando, o a lo mejor nos fuimos por una ruta equivocada, ¿sí? Y vamos hacia el sur en lugar de hacia el norte, ¿sí? Para eso nos sirven los mapas, para eso nos sirve la ubicación, para saber dónde estamos. La palabra de Dios es nuestro mapa espiritual. Es el mapa que nos lleva a Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando procuramos, ¿sí?, las buenas obras de las que nos habla la palabra de Dios en Cristo, porque sin Cristo es imposible, entonces sabemos que estamos avanzando. Sabemos que estamos acercándonos a Dios. Estamos caminando con Dios. Tito 2, de los versos 3 al 5, nos habla de algo importante: la influencia de la esposa, la influencia de que ejerce la esposa, y para qué es, para lo que sirve, para qué es provechoso y por qué es necesario, por qué es importante. Dice los versículos 3 al 5: asimismo, las ancianas, y no está hablando de canas, ¿sí?, está hablando de mujeres maduras, esposas, madres veteranas con experiencia, que mantienen su casa en orden, de carácter santo, reverentes en su porte. Y dice más adelante: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino,
que enseñen lo bueno. Versículo 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. 5, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces sabemos que hay algo más que la administración del hogar, ¿sí? Hay varios puntos que vamos a ir tomando en este texto, que vamos a ir sacando de este texto, pero quiero que sepan, especialmente las hermanas, las mujeres, las jovencitas, ¿sí? Que esto no es opinión personal. Por eso lo quise leer de la palabra de Dios y quise que pudieran sacarlo de ahí para que sepan la importancia que Dios le da al papel de la mujer. Tan importante que Dios lo plasmó ahí para las diferentes generaciones, porque en nuestros tiempos, ¿sí?, se habla mucho de que estas cosas están pasadas de moda o que estas cosas ya no son así. Esto era en el tiempo del apóstol Pablo, pero la palabra de Dios permanece. La hierba se seca, la flor se cae, la palabra de Dios permanece para siempre. Si Dios lo puso, lo plasmó en la palabra, en la revelación especial para nosotros, entonces es porque Dios quería que así permaneciera, no que las cosas cambiaran con el tiempo. Dice que la mujer debe de enseñar, la palabra dice, no yo, la palabra dice que ellas deben de utilizar su influencia para enseñar a las mujeres más jóvenes. Dice, las que tienen más experiencia, enseñar a las más jóvenes. Eso es lo que hace la mamá en la casa. Enseña a las hijas, ¿sí?, a cocinar, ¿sí?, a coser, hacer las funciones y las labores, y no solo a las mujeres, sino también a los hijos, ¿verdad? Hacer las labores necesarias o trabajos fuertes, hay veces. Ellas deben enseñar a las más jóvenes las destrezas y disciplinas necesarias para tener hogares y matrimonios de éxito. Este es un ministerio para poner en práctica los dones espirituales. ¿Por qué? Porque las madres y los hijos dentro de la iglesia son parte de la iglesia, ¿sí? La enseñanza en el hogar es parte de la iglesia porque la familia, los miembros de la familia son partes de la iglesia. Pero esto da una maravillosa oportunidad, esto abre una maravillosa oportunidad para aquellas madres que ya no tienen hijos o que no han tenido hijos. Aquellas mujeres dentro de la iglesia que por el hecho de que no tuvieron hijos, no quiere decir que no puedan enseñar a alguien más, que no puedan instruir, discipular a otras jovencitas. De la misma manera, se pueden poner en práctica estos dones espirituales, estas bondades que Dios nos ha dado, estos regalos que Dios nos ha dado, habilidades que pueden definirse como algo trivial, las labores del hogar o las destrezas, disciplinas necesarias en el hogar, como algo pues que cada quien debe de aprender. Pero qué mejor cuando alguien con experiencia le enseña a alguien que va empezando. ¿Sí? Así aprendimos todos. Incluso los que van a la escuela aprendieron de sus maestros. Esa es la naturaleza que Dios nos ha dejado. Esa es la disciplina que Dios quiere que sigamos. Por eso es importante que las mujeres piadosas, las mujeres que aman al Señor, enseñen a las más jóvenes. Y de eso se trata, de transmitir los valores bíblicos, los valores que nos van a llevar delante de Dios, por los cuales vamos a responder delante de Dios. Y vemos, para que Dios lo haya puesto aquí es porque es de gran importancia para Dios. Las prioridades podemos ver en estos versículos 4 y 5, las prioridades bíblicas de la mujer se centran en la familia y en el hogar. Esa es la función que Dios le ha dado a la mujer, la familia y el hogar, principalmente. Hay unas versiones bíblicas que traducen ahí en el versículo 5,
la palabra sujeta la traducen como obediente, pero la palabra sujeta es propia. Cuando dice sujetas a sus maridos, porque está hablando no de sumisión abusiva, sino que está hablando de sujeción en obediencia a la palabra. Y es importante que así sea, es importante que la esposa, la mujer, la madre piadosa, cristiana, sea tal o obedezca tal en la palabra, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto va mucho más allá de el ambiente familiar. Esto va mucho más allá de la crítica en la sociedad, de cómo van a ver a las mujeres sumisas en el hogar, cómo lo va a ver la sociedad de alrededor, cómo va a ser vista por los familiares. Dice, esto es parte del testimonio de la piedad. Dice, una mujer que practica la piedad, que sigue estos principios, estos valores bíblicos, dice, evita que la palabra de Dios sea blasfemada. Es una sujeción mutua, porque ahorita estamos hablando de la esposa, ¿sí? Pero la semana que entra, si Dios nos presta vida, ¿verdad? Si Dios quiere, vamos a estar hablando de la sujeción del esposo, vamos a estar hablando de el marido. Y vamos a ver cómo es que el esposo se somete también a su esposa, porque esto es una vía de dos sentidos, de doble sentido. Es mutua, basada en intimidad y en reciprocidad del amor, en la reciprocidad del amor. Entonces, no porque estamos hablando ahorita de la mujer quiere decir que el hombre está excluido, está afuera, sino que vamos a seguir todavía en ese tema más adelante, solamente que estamos en el turno. Ahorita, Efesios 5:22, estamos hablando de la esposa. Cuando dice la palabra ahí en el verso 5, cuidadosas de su casa, hacendosas en el hogar. Dice literalmente trabajadoras en casa. Bíblicamente el hogar debería de ser su trabajo principal, su primera tarea, su oficio más importante y la carrera verdadera. Incluso en nuestros tiempos, dice el autor. Debido a esto, las mujeres mayores deben de enseñar a las más jóvenes. Porque Dios espera que la mujer, y es natural, ¿verdad? Por eso es difícil para las mujeres en nuestros tiempos tomar trabajos en los que haya una demanda de tiempo elevada, ¿verdad? Porque las mujeres que trabajan, ¿sí? Se les hace difícil de separarse del hogar, ¿verdad? Salen del trabajo y a regresarse al hogar, a hacer de comer a los hijos, o hacerle de comer al marido, o a hacer otras funciones dentro del hogar. No pueden tomar unas funciones que demanden mucho tiempo, mucho de su tiempo, porque hacerlo desatendería el hogar con terribles consecuencias, y quienes lo hacen, las mujeres que lo hacen, pues han visto pues las consecuencias de desatender el hogar. Es algo natural, es algo con lo que Dios nos alambró. El hombre se desprende más fácil para comprometerse en asuntos que van a proveer para el hogar de lo que lo hace la mujer. Porque el hombre, al menos, puede tener la tranquilidad de que la mujer está cuidando del hogar, de que la esposa está cuidando del hogar. Y no porque la esposa sea inferior, sino porque cada quien cumple su papel, cada quien cumple su función. En Estados Unidos hay un problema en el cual se le considera, o se le conoce pues como el problema de nadie en casa, o las casas solas. A partir de los años 70 y hasta nuestra fecha, hasta las últimas estadísticas, casi
2 de 3 mujeres, aproximadamente 2 de cada 3 mujeres trabajan. Y esto significa 6 de cada 10. 6 de cada 10. Muchas de ellas fuera de casa, muchas mujeres trabajan fuera de casa. Lo que significa, lo que se traduce a millones de mujeres en Estados Unidos, pues son millones de hogares, millones de niños en edad preescolar que se crían en guarderías o en casa o en casas fuera de, en lugares fuera de su casa. Esto ha resultado que a partir de los años 70 más y más madres estén entrando en la fuerza laboral del país. Y a la misma vez ha habido una relación inversa en la alza de delincuencia, adulterio, divorcios y muchas más cosas que han acelerado lo que ahora conocemos como desintegración familiar. No podemos decir o asegurar que están relacionados, pero es mucha casualidad. Es mucha casualidad de que mientras se habla más de desintegración familiar o de familias disfuncionales, existan más delincuencia, más adulterio, más divorcios y más problemas familiares. Aún así hay que ser sensibles, dice el autor. Tenemos que ser sensibles con los argumentos económicos y sociológicos que hablan a favor de las mujeres que trabajan. Pero en el caso de las mujeres cristianas, ¿sí? En el caso de las mujeres cristianas, estos argumentos no son muy persuasivos por los perjuicios que trae el abandono del hogar o esta problemática de la casa sola, nadie en casa. Además de que la palabra de Dios resiste firmemente las modernas intenciones feministas que tratan o que avalan a favor de que las mujeres trabajen, las mujeres dejen su hogar y desatiendan sus hijos o que permitan que alguien más atienda a sus hijos. Bíblicamente Dios puso un enfoque para las mujeres de que atendieran su hogar, ¿sí? Que utilizaran su influencia en la enseñanza de las más adultas a las más jóvenes. Porque era importante para la preservación incluso de la palabra de Dios, incluso para la enseñanza de la palabra de Dios. Porque las escuelas, como las conocemos, no tienen más de 200 años. Es algo prácticamente nuevo. La enseñanza, la educación se daba en el hogar. Las maestras eran las madres de familia. Las escuelas públicas, ¿sí? Como las conocemos ahora, no vinieron apareciendo hasta los años 1800. Antes así no era. La enseñanza, la sabiduría venía de las mujeres. Y ahora ese trabajo se le ha delegado a alguien más, se le ha delegado a profesionales, a gentes que se preparan con buenas o con malas intenciones. Ahora maestros, ¿sí? Que pueden ser buenos o no, son los que enseñan a nuestros hijos, son de quienes aprenden nuestros hijos las cuestiones de la vida, en lugar de personas de su confianza, de personas que los van a amar toda su vida, como son sus padres. Es tanto el énfasis que Dios pone en el hogar y en la familia, en la función de la esposa para el hogar, que en Primera de Timoteo 5, unas páginas más atrás, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 14, Pablo habla acerca de las viudas y especialmente de las viudas jóvenes. Dice: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y que no den al adversario ocasión de reproche.
todo regresa, ¿sí?, a la lucha espiritual. Todo regresa a que la palabra no sea blasfemada. Todo regresa, la importancia del hogar regresa, dice, a no dar ocasión al adversario de reproche. Dios quiso que las mujeres ejercieran su influencia principal en el hogar, en las vidas de sus hijos y bajo el liderazgo de su esposo. Elegir lo contrario corre el riesgo de perder bendición, de perder la bendición de Dios, ¿sí? Y acarrear infinidad de problemas, incluso dentro de la sociedad. Porque como vimos el domingo pasado, ¿sí?, esta palabra, las casadas, hace referencia general, es una referencia general. Y dice, todas las mujeres casadas, dice, que se sujeten a sus propios maridos, no a cualquier hombre, como sucedería en un ambiente laboral, ¿verdad? En una función de trabajo, una mujer se tendría que someter a su jefe, a su patrón, ¿sí? Y la palabra de Dios dice claramente que la mujer se someta a su propio marido. Entonces, ahí empieza la distinción y el alejamiento, pues, a la instrucción de la palabra. Entonces, ¿qué vemos? La Biblia ordena a las mujeres a callar sus dones y sus talentos. ¿Acaso en la Biblia Dios les prohíbe, les cohíbe de esos dones que Dios mismo les ha dado y las convierte en esclavas domésticas? ¿Acaso eso es lo que la Biblia dice, que la mujer no debe de involucrarse en nada que ayude en el hogar? Hay un texto, hay unos versículos que, un texto bíblico que lo recordamos por lo regular en el Día de las Madres, ¿verdad? La mujer virtuosa, ¿sí? Y una vez al año, ahí sale, Proverbios 31, del 10 al 30, ahí viene la mujer virtuosa. Esa es la fecha, esa es la celebración, ese es el servicio en el que sale la mujer virtuosa. Y no nos volvemos a acordar de esa hasta el siguiente 10 de mayo. Bueno, estamos a enero 30, ¿verdad? Y ahora vamos a ver Proverbios 31, del 10 al 30. Vamos a ver este texto sobre la mujer virtuosa. Y sabiendo todo lo que ya sabemos, que nos dice Efesios, Tito, Timoteo, viendo todo el trasfondo, todo el contexto, vamos a ver si este texto suena diferente para nosotros. Proverbios 31, 10. Según Proverbios 31, 10, la mujer ideal es creativa, laboriosa, inteligente, laboriosa, trabaja, inteligente, ingeniosa y emprendedora. Este texto es la respuesta bíblica definitiva a quienes afirman que la Biblia restringe automáticamente los dones que Dios le ha dado, el papel que Dios le ha dado a la mujer como ama de casa. Es totalmente opuesto a las acusaciones que los movimientos feministas sugieren, pues, para la iglesia como objeto de represión para la mujer. Versículo 10. Reconoce su valor, su pureza y su valor. La mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho a la de las joyas. Es un valor insuperable. 11. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella es de confiar, es confiable. Versículo 12. Ella trae bien y no mal todos los días de su vida. Es ahorrativa, no derrocha los recursos de la familia. Busca, versículo 13, lana y lino y con agrado trabaja
con sus manos. Es hacendosa y hábil y trabaja con sus manos. Literalmente se alegra de trabajar para su familia. Versículo 14, es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. Las naves de mercader en esos tiempos, cuando había escasez, esos barcos pues tenían que ir de puerto en puerto buscando dónde había los enseres o las cosas que necesitaban llevar de regreso a su tierra. Así era la mujer virtuosa de Proverbios, ¿sí? Como una nave de mercader, va a donde sea necesario para conseguir lo mejor para su familia. Versículo 15, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Ella sacrifica por su familia, levantándose temprano para preparar alimentos. Le importan más ellos, los de su casa, que su propia comodidad. ¿Sí? Y si se fijan, si ponen atención, dice, da trabajo a sus doncellas, da trabajo a sus trabajadoras. ¿Sí? No solamente no solamente trabaja con sus manos, sino que también tiene, ¿sí? Empleadas o sus propias hijas, enseña a sus propias hijas. Versículo 16, evalúa un campo y lo compra, con ganancias planta una viña, con esas ganancias planta una viña, es sagaz en los negocios, hace negocios. Versículo 17, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos, es fuerte para el trabajo, nada débil. Versículo 18, ella es emprendedora, nota que su ganancia es buena. Versículo 18, no se apaga de noche su lámpara. Es emprendedora, empieza negocios y busca la manera de hacer negocios, de hacer duplicar el ingreso. 19, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Versículo 20, es generosa, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Esta es la mujer virtuosa. 21, no tiene terror de la nieve, de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa de escarlata o ropas dobles. Está segura de sí misma y está segura del cuidado que ha tenido de su familia. Versículo 26, abre su boca con sabiduría y enseña de bondad en su lengua. Es equilibrada, llena de alegría, sabia y amable. 27, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Ella es una de las razones principales para el éxito, es la buena reputación de su marido. Versículo 28, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y también su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Sus hijos la llaman bienaventurada y su marido la alaba. Es lo que llena la vida de la mujer virtuosa, satisface su corazón. No hay manera de que tal mujer se sienta alguna vez atrapada en una existencia aburrida y sombría. Todo esto está incluido en Efesios 5:22. Ahora sí vamos a ese versículo. Efesios 5:22. Las mujeres casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Todo lo que vimos en la mujer virtuosa es el resultado de obedecer en la palabra de Dios, de seguir los valores bíblicos, de seguir la instrucción de Dios.
en su palabra. No seguir ideas humanas, filosóficas para la mujer, pero seguir realmente lo que trae bendición, pues seguir realmente lo que Dios honra, lo que Dios se ha dado la importancia de plasmarlo en la Escritura, lo que Dios le ha dado importancia para que su palabra no sea blasfemada, para no dar oportunidad al enemigo de reproche. El hogar es donde la verdadera mujer piadosa florece según el plan de Dios. Es de donde en el hogar, en la función del hogar, en la función bíblica del hogar, es de lo que Dios se agrada. Lo vimos la semana pasada. Ahí es donde se encuentra su mayor alegría y es donde ejerce su influencia más importante. Van a ser pocas las personas en el mundo de las cuales se van a recordar los nombres a 100 años de distancia, digamos de a 100 años. ¿De cuál de nuestros nombres se van a acordar en el futuro? Van a ser muy pocos, ¿verdad? De nuestra generación van a ser muy pocos. Entonces, ¿de qué nos sirve la influencia en la sociedad? ¿De qué nos sirve, ¿sí?, seguir las tendencias de la sociedad actual? Pongamos atención en la palabra de Dios. Pongamos atención en lo que Dios espera para nosotros. Seguir el plan de Dios, los designios que Dios nos ha dado. No hay otra cosa que podamos hablar. No hay otra enseñanza, no hay otra solución, solamente Cristo, vimos en la mañana, solamente Cristo y Cristo crucificado. Es el mensaje que tenemos. Y sin Cristo no podemos seguir esto. No hay manera de hacerlo. Son imposibles estos principios en nuestras propias fuerzas y sin Dios. Así es que necesitamos ayuda para poder seguir esto. La palabra de Dios nos dice dónde nos encontramos y nos dice hacia dónde nos vamos y nos dice como el aparato ¿verdad? Este aparato es noble, ¿sí? Este aparato, si te sales de la ruta, lo que hace es que te vuelve a ubicar, ¿verdad? Te da una ruta alterna y te dice como quiera cómo llegar a tu destino, ¿verdad? Si mi papá estuviera ahí, hablara, pues aquí, hiciera el cambio de ruta, pero con una maldición, ¿verdad? Le agregara ahí un insulto. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice, nos hemos desviado y nos enseña el camino de regreso a Dios. Cuando hemos puesto nuestra confianza, obviamente, en Cristo, por la obra de su Espíritu recibimos la guía y escuchamos su palabra y podemos ver, ¿sabes qué? En esto estoy fallando, necesito volver al rumbo que Dios ha dado para mi vida, al rumbo que Dios ha prescrito para nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu que Dios nos dio y con el cual nos selló, nosotros somos librados de la esclavitud del pecado. Y es la razón por la cual podemos obedecer su palabra, es por la obra de su Espíritu. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas y tenemos nuevas fuerzas que nos dan la capacidad de vivir de acuerdo a su voluntad. Así es que, hermanos, hermanas, en Cristo hay esperanza para nuestras familias, ¿verdad? En Cristo hay el poder para poder tener familias integrales y funcionales. ¿Es posible? Es posible en Cristo. A eso se refería el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos sus preceptos a través de la obra de su Espíritu en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por su palabra y la instrucción que nos deja, Señor, porque sabemos que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada, Señor, que podamos ofrecerle en nuestra propia inteligencia, Señor, en nuestra propia astucia, pero su palabra, Señor, vivifica.
Sabemos y reconocemos, Señor, que nuestra naturaleza nos separa de usted, pero sabemos también, Señor, que Cristo vino a resolver ese problema, Señor. Sabemos que Cristo, Señor, pagó por nuestra culpa, nuestros pecados, Señor, para limpiarnos, para renovarnos, Señor, para transformarnos, Señor, solamente por su gracia, Señor, porque no merecemos, Señor, tanta gracia, no merecemos, Señor, su perdón, pero ha tenido bien, Señor, el enviar a su Hijo, Señor, para redimirnos. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por la resurrección, Señor, que nos da la esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, Señor, siguiendo y obedeciendo, Señor, hacia usted. Y aunque sabemos, Señor, que estamos lejos de la perfección, sabemos que el rumbo, Señor, nos lleva a usted. Sabemos que, Señor, si usted no regresa en nuestro tiempo, Señor, que al momento que nos llame, Señor, usted tiene, Señor, para nosotros el camino plasmado, Señor, que nos lleva hacia usted. Gracias, Señor, por la confianza que nos dan las Escrituras. Gracias, Señor, por que, Padre, hay esperanza, Señor, en Cristo para nosotros y para nuestras familias. Usted guíenos, Señor. Usted siga hablando, Señor, también a cada joven, Señor, a cada varón, Señor, a cada hermano, Señor, en la vida, Señor, avanzado en la vida, Señor. Porque usted tiene, Señor, palabras de vida para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Pedimos que nos despida en paz también de este lugar, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Estamos despedidos.